Hola de nuevo a todos. Como había prometido en clase en el grupo de primero A, os voy a dejar una grabación de la última parte del tema 7 de proteínas que hace referencia a la hemoglobina, ya que pues, fue la última parte que es compleja y tuve que explicarla así un poco rápido porque al día siguiente ya venía Mari Carmen y no me daba tiempo. Entonces os lo dejo aquí un poquito más explicado, con más calma, para que además los grupos de apuntes puedan elaborar sus apuntes estupendísimamente bien. Bueno, pues acerca de la hemoglobina, tal y como habíamos comentado en clase, es un tipo de proteína globular que tiene una función importantísima en nuestro organismo y que tiene un mecanismo de regulación también muy complejo. Es una proteína realmente fascinante desde el punto de vista bioquímico y fisiológico. Estructuralmente, así a modo de repaso, podemos decir que está compuesto por por 4 subunidades que son iguales 2 a 2. Dos de ellas son las subunidades alfa, que si os fijáis en esta imagen de aquí, son las pintadas de color rosa o moradito, 2 subunidades alfa. El color rosa o moradito representa la parte proteica, a lo que se llama globina, y que estaría compuesto pues, por una secuencia de aminoácidos unidos unos a otros, con una estructura terciaria y finalmente cuaternaria de agregación de subunidades. Y luego tenemos 2 subunidades beta, que son las que vienen representadas de color marrón y que también igualmente tienen una parte proteica, que es la que está coloreada de marrón, que serían secuencias de aminoácidos plegadas. Además de esas 4 subunidades proteicas, encontramos una parte no proteica que es lo que se llama grupo hemo, que sería esta pequeña estructura química de aquí que no es proteica. Es muy pequeñita, cada subunidad lleva su grupo hemo y dentro cada grupo hemo es capaz de transportar una molécula de hierro. Entonces, si os fijáis en la parte de la derecha, esto sería el grupo hemo, que estructuralmente no es proteico, es lo que se llama un tetrapirrol, porque tiene 4 pirroles unidos, esto no me importa demasiado, y en el centro, mediante enlaces covalentes y no covalentes, se estabiliza una molécula, un elemento de hierro. La capacidad de transportar oxígeno de la hemoglobina se centra en este grupo hemo, si bien no es la única función que desempeña la hemoglobina, como bien vimos en clase, aunque ahora mismo vamos a recordar. La hemoglobina no solo transporta oxígeno, como habíamos comentado, sino que tiene otras funciones que también son muy importantes. Algunas de esas funciones las vais a ir viendo pues de forma muy detallada en asignaturas como fisiología o como patología general, en las que haréis un repaso del sistema respiratorio pues, muy meticuloso y veréis muchas de esas funciones. Obviamente todos sabéis que es un buen transportador de oxígeno. Ese transporte de oxígeno lo realiza en el grupo hemo. También es capaz de transportar CO2, pero ese transporte de CO2 no se lleva a cabo en el grupo hemo, sino que el CO2 es capaz de unirse a una parte de la cadena de globina, es decir, va como encadenado a un aminoácido de la parte proteica, y una función muy importante es que es capaz de influir sobre el pH o que el pH influya sobre la función de la hemoglobina, porque va a tener unos aminoácidos, unas histidinas en su composición, que como tienen un pKa cercano al pH fisiológico, van a intervenir en el tamponamiento, van a ser capaces de captar y ceder protones. Y esa capacidad, a su vez, va a definir cómo va a ser la afinidad por el oxígeno. De manera que, en resumen, el pH va a influenciar la afinidad que la hemoglobina tiene sobre el oxígeno. Si os fijáis en la imagen nos muestra un poquito las funciones que tiene la hemoglobina. Estos son los pulmones. Cuando la hemoglobina pasa por los pulmones, en cuyos alveolos encontramos una alta saturación de oxígeno,
pues la hemoglobina se carga de oxígeno, es lo que se llama una hemoglobina oxigenada. A medida que va circulando por el organismo, va pasando por los tejidos, va perdiendo afinidad por dicho oxígeno y lo va a ir soltando a los tejidos, y lo va a soltar además en función a la demanda o a la necesidad de cada tejido. ¿Y qué hacen los tejidos? Pues en los tejidos va a ser capaz de captar los protones que estos liberan a consecuencia de su metabolismo y el CO2 que también se va a liberar en grandes cantidades por ese metabolismo que hemos mencionado. Entonces, la hemoglobina se va a cargar de CO2 y de protones, con lo cual va a ser una hemoglobina desoxigenada, carboxilada y protonada. ¿Dónde va a liberar esos protones y ese CO2? Pues los va a liberar en el proceso expiratorio, en la respiración, en los pulmones, en los alvéolos. Entonces ya vemos que tiene varias funciones, no simplemente la de captar oxígeno. Y como comentábamos en clase, que os preguntaba cómo es la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, pues ni alta, ni media, ni baja, es regulable. Es una afinidad que va a variar en función de la demanda del tejido, del entorno por el que circule. De manera que cuando pasa por los pulmones donde hay mucho oxígeno, la afinidad va a ser muy alta, y cuando vaya a los tejidos, la afinidad va a estar regulada por la necesidad del tejido. Es decir, en tejidos donde haya muy poquito oxígeno, que tengan mucha actividad metabólica, tendrá poca afinidad por el oxígeno y liberará grandes cantidades. Y en aquellos tejidos en los que haya una actividad metabólica más moderada, su afinidad será un poquito mayor, de manera que la cantidad de oxígeno que liberará será un poco menor también. Entonces, esa afinidad, como veis, está regulada, lo cual permite que pueda ceder el oxígeno en la medida en la que se necesita en cada circunstancia y en cada tejido. En referencia a esa cuestión que hemos comentado anteriormente, se define lo que se llama efecto cooperativo de la hemoglobina. La hemoglobina va a tener dos estados fundamentales. Un estado es el estado oxigenado y otro es el estado desoxigenado. El estado oxigenado se llama estado relajado también, se llama oxihemoglobina, hemoglobina relajada o hemoglobina tipo R. Y el estado desoxigenado es el estado tenso, ¿vale? O hemoglobina tipo T o desoxihemoglobina. ¿Cómo pasa de un estado tenso a un estado relajado? Bueno, pues es un mecanismo secuencial y como tiene 4 subunidades, no va a ser un mecanismo exponencial, digamos, sino que sigue esta curva que se representa en esta imagen de aquí. Dependiendo de la cantidad de oxígeno que haya en el medio externo, la hemoglobina presentará una mayor saturación de oxígeno o una menor saturación de oxígeno. Es decir, que esta curva nos dice en qué zonas la hemoglobina tiene una alta afinidad y tiende a captar, y en qué zonas tiene una baja afinidad y tiende a ceder el oxígeno. Lo que sucede realmente en este efecto cooperativo es que la hemoglobina en el estado tenso, que es la que se os representa aquí, imaginaros el estado más tenso de todos, que sería aquel en el cual ninguna de sus subunidades tiene oxígeno. Están todas desoxigenadas, las 4. Bueno, pues en ese tipo de estados las subunidades se unen unas a otras entre sí mediante enlaces fuertes de tipo covalente, muy rígidos, que hacen que la molécula tenga una configuración tensa. Cuando en el entorno aumenta la concentración de oxígeno, que es lo que sucede, por ejemplo, en los alvéolos, esa presión de oxígeno externa, oxígeno, 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 en el alveolo, lo que hace es presionar sobre la hemoglobina, de manera que
cuando hay mucha saturación de oxígeno en el entorno, alguna molécula de oxígeno es capaz de unirse a alguna de las subunidades de la hemoglobina. ¿Qué provoca esto? Pues esto provoca que esos enlaces covalentes que antes describíamos empiecen a destensarse, a romperse, y que la molécula de hemoglobina, que antes estaba muy rígida, muy tensa y que tenía poca afinidad por el oxígeno, empiece a abrirse. Una vez que se ha unido una molécula de oxígeno, esto facilita que se unan las siguientes moléculas de oxígeno al resto de las subunidades, porque la entrada de una relaja la molécula un poquito, de manera que facilita la entrada de una segunda molécula de oxígeno, como veis aquí. La entrada de una segunda molécula de oxígeno a su vez relaja más la hemoglobina, lo cual facilita la entrada de una tercera molécula de oxígeno, cada vez está más relajada, y esto a su vez facilita la entrada de la última molécula de oxígeno, que saturará por completo nuestra hemoglobina, que estará en un estado totalmente relajado, oxihemoglobina. Este tipo de saturación se debe a que la molécula de hemoglobina tiene 4 subunidades. El hecho de tener 4 subunidades y que éstas se unan de forma que regule la afinidad del oxígeno es lo que también explica esta curva de saturación. En la curva de saturación, que es esta gráfica que se representa aquí, lo que vemos es en el eje de las ordenadas se representa cómo desaturada está la hemoglobina, es decir, cómo va de cargada la mochila, cuántos oxígenos hay en la hemoglobina, si está una subunidad saturada, 2, 3 o 4, si está al 25%, al 50, al 75 o al 100. Y en el eje de las abscisas se representa la cantidad de oxígeno que hay en el entorno por el cual está circulando esa hemoglobina. Si es el alveolo, la presión de oxígeno del alveolo es muy elevada y en ese caso la mochila de la hemoglobina está totalmente saturada. Quiere decir esto que el oxígeno presiona sobre la molécula de manera que la relaja totalmente, se rompen esos enlaces rígidos y se satura totalmente. Y esto facilita que la afinidad sea muy alta para el oxígeno. A medida que nos vamos desplazando por tejidos que no sean los pulmones, este 100%, o sea, esta presión de oxígeno de 100 representaría los alveolos. A medida que vamos bajando en el eje, se irían representando distintos tejidos. Los tejidos que tienen menor cantidad de oxígeno en su entorno son aquellos que consumen mucho oxígeno, por eso hay poco en el entorno, como son los músculos muy activos, la musculatura en general, el hígado también, dependiendo de qué fase fisiológica. Y en el resto del rango estarían representados otros tejidos que tienen un metabolismo variable. Entonces observamos que a partir de un cierto punto nuestra hemoglobina, que es donde la zona se pinta de azul, nuestra hemoglobina empieza a perder rápidamente el oxígeno, casi como una línea recta. Lo cual quiere decir que a partir de esta zona la hemoglobina pierde mucha afinidad y su tendencia es la de liberar. ¿A qué se debe esto? Se debe a que en el entorno hay tan poco oxígeno que la hemoglobina pasa a su estado tenso, pierde afinidad y libera mucho oxígeno. Esto facilita que cada tejido obtenga el oxígeno que necesita en función a las demandas. Además de la presión de oxígeno del entorno, es decir, de la concentración de oxígeno que haya en el entorno que rodea la hemoglobina, hay otros factores que también afectan a su afinidad por el oxígeno. Uno de esos factores muy importante es el pH del entorno por el que viaja. De manera que se sabe que un pH ácido afecta a la afinidad de la hemoglobina de manera que ésta va a ser menor por el oxígeno. Es decir, pH ácido, menor afinidad por el oxígeno. Y esto tiene sentido porque ¿dónde vamos a encontrar un pH ácido en nuestro organismo? Más ácido.
Pues en aquellos tejidos en los que el metabolismo es muy elevado, el músculo, por ejemplo. Cuando el metabolismo es muy elevado, se liberan muchos intermediarios metabólicos que acidifican el medio, como por ejemplo el CO2, el ácido láctico, y se liberan muchos protones, intermediarios de tipo ácido. Entonces, esos tejidos que tienen mucha demanda metabólica también tienen mucha demanda de oxígeno. O sea que cuando la hemoglobina circule por ahí, una de las circunstancias que va a suceder es que tienen tan poco oxígeno, porque se lo comen todo, que va a perder afinidad por el efecto cooperativo que observamos antes. Pero además, al ser un entorno tan ácido, porque el pH es ácido debido a esa actividad metabólica, también la afinidad se va a ver reducida. ¿A qué se debe esto? Esto es, desde el punto de vista molecular se explica por la presencia de dos histidinas cerca del grupo hemo. Estas dos histidinas, fijaros, esto es una ampliación, esta imagen es una ampliación de esta zona de aquí. ¿Vale? Aquí tenemos una subunidad de la hemoglobina y nos representa la zona donde está el grupo hemo. Bueno, pues cerca de la zona donde está el grupo hemo, en esta zona, encontramos dos histidinas importantes. Una es la proximal y otra es la distal. Si os fijáis en el tema de aminoácidos, os pasé un cuadro con los pKs y los puntos isoeléctricos de cada aminoácido. Bueno, pues la histidina tiene un pKa que es muy cercano al pH fisiológico, cerca de 6. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que puede sufrir fenómenos de ionización o es decir, de pérdida de protones o de ganancia de protones, puede actuar como ácido, como base, captando, liberando protones en ese entorno de pH, en el entorno de 6. Como en nuestro organismo el entorno es de 7, 7,4 y dependiendo también de los tejidos, pues las histidinas van a estar protonadas o desprotonadas en función del tejido por el que circulen. Así, esto lo que va a permitir es que, aquí tenemos una representación un poco más grande, ¿no? Vemos el grupo hemo y tenemos lo que se llama una histidina proximal, que es una histidina que estabiliza mucho el hierro del grupo hemo, y la histidina distal, que lo que hace es estabilizar la interacción con el oxígeno. Bueno, pues cuando el tejido tiene un metabolismo muy elevado y tiene un entorno muy ácido, esta histidina se protona y este enlace no está tan facilitado. Hay un fenómeno de repulsión, digamos. Entonces, lo que le sucede a la histidina es que se aleja del grupo hemo y esto contribuye a la pérdida de afinidad por el oxígeno y que el oxígeno tenga que abandonar este huequecito de aquí, porque la subunidad adquiere una conformación que la hemos llamado tensa, ¿vale? Lo vemos en la siguiente diapositiva. En esta diapositiva, bueno, esta es una representación, otra representación más. Vemos la histidina proximal, que estabiliza el hierro del grupo hemo, y la histidina distal, que estabiliza la unión del oxígeno. Entonces, esta histidina, cuando se protona o se desprotona, pues esto va a influenciar sobre la afinidad por el oxígeno. Cuando está protonada, el oxígeno sale de este hueco de aquí, porque por fenómenos de repulsión la subunidad, digamos que experimenta una especie de cambio estructural, se vuelve más tensa y sufre, bueno, esto es realmente tampoco tiene tanta importancia, pero aquí tenemos la histidina proximal. La histidina proximal, cuando en el estado desoxigenado, la histidina proximal está en esta posición, el grupo hemo tiene una curvatura hacia abajo y la histidina distal está más alejada. Digamos que la subunidad ha sufrido una especie de espachurramiento y está tensa. Sin embargo, cuando pasamos al estado relajado, que sería pues cuando pasa la hemoglobina por los alvéolos pulmonares y se carga de oxígeno, lo que le ha pasado a la histidina distal es que se ha desprotonado, ha perdido su protón, lo cual facilita
que interaccione con el oxígeno, la subunidad se ha abierto un poquito, se relaja y esa especie de hundimiento que veíamos antes desaparece y está más recto. Y eso condiciona la afinidad por el oxígeno, ¿vale? Entonces, vemos que el pH realmente es muy importante para condicionar esa afinidad por el oxígeno. Podemos hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto, así para hacer recordatorio. Bueno, pues lo primero de lo cual hemos hablado es de la estructura de la hemoglobina, que es una estructura con 4 subunidades, 2 alfa y 2 beta. Cada subunidad tiene una parte proteica, que es la globina, y una parte no proteica, que es el grupo hemo, que es el que lleva el hierro, el oxígeno, ¿vale? Hierro y oxígeno. Posteriormente hemos hablado de las funciones que tiene la hemoglobina, que no solo es el transporte de oxígeno, sino el transporte de CO2 y también el transporte de protones, con lo cual se ve influenciada por el pH. Posteriormente hemos comentado el efecto cooperativo. Madre mía, qué difícil escribir con el dedo. Y el efecto cooperativo nos dice que la hemoglobina tiene un estado relajado y un estado tenso. El estado relajado es el oxigenado y el tenso es el desoxigenado, y que el paso entre estos dos estados diferentes depende un poco de la cantidad de oxígeno que haya en el entorno. Lo que sucede es que las 4 subunidades tienen tendencia a estar muy unidas, rígidamente unidas en el estado tenso, y que a medida que aumenta la presión de oxígeno en el exterior, esto fuerza a que se vaya relajando poco a poco y que se vaya saturando de oxígeno. Y por último hemos hablado del efecto Bohr, que hace referencia a la influencia del pH sobre la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y también de la influencia de la hemoglobina sobre el pH. En este efecto Bohr son importantes 2 histidinas, una distal y otra proximal, y su protonación. Como tienen un pKa cercano a 7, son capaces de captar y liberar protones en el pH, en el intervalo de pH fisiológico. Y esto hace que cuando el entorno es muy ácido, la afinidad sea baja afinidad. Y cuando el entorno sea básico, la afinidad sea mayor. ¿Dónde sucede este entorno ácido? ¿Dónde lo vamos a encontrar? En tejidos con mucho metabolismo, porque van a liberar muchos intermediarios ácidos, y eso hará que pierda la afinidad hacia el oxígeno. Y esto se basa molecularmente en la función de las histidinas, que se protonan y se desprotonan. Bueno, pues básicamente esto es todo lo que os quería contar. Y nada más, me despido virtualmente. Vuestra profe digital se despide hasta la próxima edición, que no sé cuándo va a ser. Ha sido un placer estar con vosotros, chicos. Un besazo muy fuerte y feliz Navidad.